Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar el día de hoy acerca del retículo endoplasmático liso. Nuestro equipo está conformado por Bárbara Marián Briceño Higuera y Martín Genaro Huerta Para Martínez. comenzar, vamos a hablar sobre qué es el retículo endoplasmático liso. Este es muy semejante al retículo endoplasmático rugoso. Lo que lo hace diferente es que este es más tubular y carece de ribosomas, por lo tanto, tiene su estructura más lisa, su aspecto más liso. La cantidad depende de las funciones que realice la célula, por ejemplo, en el hígado. Vamos a hablar acerca de la estructura que tiene este organelo. En su estructura carecemos de ribosomas, a diferencia de su hermano mayor, que es el retículo endoplasmático rugoso, que lo podemos observar en esta imagen. Se pueden observar estos pequeños ribosomas, que son los que se encargan de sintetizar las proteínas. Y eso, la carencia de estos ribosomas es lo que lo hace liso. Y también podemos observar que es una red tubular que se conecta directamente con el retículo endoplasmático rugoso, como podemos observar aquí. En su estructura encontramos proteínas y lípidos que son los que constituyen las membranas y también tenemos proteínas enzimáticas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este organelo? Pues bien, este organelo cumple varias funciones dependiendo del tipo celular donde se encuentren. Por decir, no es lo mismo el retículo endoplasmático liso en una célula hepática que en una célula muscular, en un miocito. Y aquí podemos observar una pequeña micrografía donde se puede ver claramente la mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso y el anfitrión del día de hoy, el retículo endoplasmático Como liso. pueden ver en esta imagen, lo que estamos viendo es la síntesis de lípidos en el retículo endoplasmático liso. Aquí los dos de arriba son dos ácidos grasos a los cuales se les agrega, como pueden leer arriba, se les agrega un acetilcoenzima A y un glicerol trifosfato para que este se active. La enzima que cataliza es la acetiltransferasa y se forma un ácido fosfatídico. De ahí lo que sucede, la fosfatasa remueve el fosfato y queda diacilglicerol. Como pueden ver, pues ahí el fosfato sale y pasa a ser diacilglicerol, como ya lo dije antes. Después actúa la enzima fosfotransferasa, colina fosfotransferasa. Lo que hace esta solo transfiere un grupo colina asociado a un grupo fosfato y la molécula pasa a ser fosfatidilcolina. Como pudieron ver en la imagen pasada, los lípidos normalmente se sintetizan en su gran mayoría en la cara citosólica. Debe haber un equilibrio lipídico entre las dos membranas. Para esto existen dos enzimas que se llaman, que son la flipasa y la flopasa, y esto es un movimiento que se les dice flip-flop. Pues como les dije, sirven para mantener un equilibrio entre las dos membranas. La flipasa pasa los aminoácidos P a tipo ATP y la flopasa pasa los ATP a ADP. En esta imagen podemos ver la formación de vesículas y transporte vesicular. Para explicárselos un poquito, hagan de cuenta que se transportan los lípidos desde el retículo endoplasmático liso, como pueden ver aquí abajo, aquí está, y hasta otras membranas celulares. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen mediante los transportadores, que son estas cositas amarillas que pueden ver aquí ustedes, que tienen lípidos, que son los como una I o un signo de exclamación. De ahí los sueltan en organulos y también se pueden transportar mediante el contacto físico entre membranas. Por ejemplo, aquí está la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Ahora, vamos a hablar de la glucogenólisis. Este proceso es el que hacemos cuando carecemos de glucosa, cuando tenemos una insuficiencia de glucemia en nuestro organismo. Este proceso se hace principalmente en el hígado y su propósito es regular los niveles de glucemia. El primer paso para este proceso es la fosforilización de la cadena. Aquí podemos observar que tenemos una cadena de monómeros de glucosa que están unidos covalentemente por un enlace alfa 1,4. Uno con el otro se unen por medio de este enlace. Y estas dos cadenas se unen por medio de este enlace que es el alfa 1,6. ¿Y cómo vamos a fosforilizar esta cadena?
pues se hace por medio de esta enzima que tenemos aquí, que es la fosforilasa, que lo que se encarga es añadir un grupo fosfato a cada monómero de glucosa que queramos pues usar, por así decirlo. Aquí podemos observar que se usaron estos hexágonos de glucosa pintados en negro. Y vamos, estos se reservan, bueno, el fosfato hace que cambie su conformación y automáticamente se separan de la cadena. Aquí podemos observar que ya no están en la cadena. El siguiente paso, bueno, vamos a dejar estos monómeros de glucosa 1-fosfato como de lado un segundo y vamos a ir con el siguiente paso, que es la enzima de ramificante. Esta enzima es muy interesante porque tiene doble función. Es una enzima que tiene dos funciones. La primera de ellas es la función transglucosidasa, que básicamente se encarga, estas ramas de aquí es exactamente lo mismo que estas dos, solo que como paradas y en otra visión. Básicamente, esta función transglucosilasa de la enzima ramificante mueve estos monómeros de glucosa hacia la rama más cercana que tengan, es decir, hacia esta de acá. Mueve todos los monómeros que sean necesarios hasta que solo quede una glucosa aquí. Aquí pudieron haber, en vez de, aquí son cuatro, ¿no? Pero pudieron haber sido 20, 25. En cualquier caso, esta función lo que va a hacer es mover estos monómeros hacia esta rama y solo, hasta que solo quede uno de ellos. Y aquí es donde entra la segunda función de esta enzima, que es la acción glucosidasa. Esta acción lo que hace es liberar este monómero de glucosa y pues se convierte en glucosa libre por medio de la hidrólisis del agua. Entonces esta glucosa ya se podría usar en el organismo, ya queda como glucosa libre. Ahora, el siguiente paso que tenemos que observar en este proceso de glucogenólisis es la transformación a glucosa 6-fosfato, la transformación a algo que el retículo endoplasmático pueda usar o que pueda leer, por así decirlo. Y aquí retomamos estos monómeros de glucosa 1-fosfato que apartamos de la cadena. ¿Y cómo se va a convertir a glucosa 6-fosfato? Pues por medio de una enzima llamada fosfoglucomutasa, que es la que tenemos aquí. Esta enzima, para que se convierta a glucosa 6-fosfato, lo que tiene que hacer es entregar un intermediario, que lo podemos observar aquí, que es la glucosa 1,6 bifosfato. Y este intermediario lo que hace es añadir un grupo fosfato en el carbono 6. Como lo podemos ver aquí, lo tiene en el carbono 1, pues le agregar uno el carbono 6 y va a volver a actuar la fosfoglucomutasa y va a quitar el fosfato en el carbono 1 y quedaría como glucosa 6 fosfato en el carbono 6. Esta enzima tiene un efecto, bueno, una acción reversible, por lo que si estamos en glucosa 6-fosfato y queremos pasar a glucosa 1-fosfato, pues entregamos el mismo intermediario, que es la glucosa 1,6 bifosfato, y la fosfoglucomutasa va a actuar y la convertirá en glucosa 1-fosfato, quitándole en vez del carbono, digo, del fosfato en el carbono 1, se lo va a quitar en el carbono número 6. Y aquí queda igualito. Y el último paso, que es donde nos interesa realmente la acción en el retículo endoplasmático liso, es la desfosforilización de la glucosa 6-fosfato. Aquí es donde directamente actúa el REL en este proceso de glucogenólisis. Entonces, una vez teniendo glucosa 6-fosfato que la conseguimos aquí, esta glucosa 6-fosfato entra dentro del retículo endoplasmático liso por medio de un transportador de membrana que es el G6PT, lo podemos observar aquí. Una vez dentro, va a actuar una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, que básicamente le va a quitar el carbono 6, como su nombre lo indica, a la glucosa 6-fosfato que tenemos aquí dentro del retículo endoplasmático liso. Y una vez teniendo nuestra glucosa, bueno, sin el fosfato, nuestra glucosa libre, por así decirlo, va a utilizar otro transportador que es el GLUT7, para salir al citosol. Y así es capaz de, una vez ya estando aquí en el citosol, puede salir al torrente sanguíneo y usarse como glucosa para conseguir energía. Uf, ok, el siguiente proceso que vamos a explicar es la gluconeogénesis. Se preguntarán, ¿qué es gluconeogénesis? Pues
Bien, este proceso se podría decir que es lo inverso a la glucólisis, porque aquí empezamos con dos piruvatos y terminamos con una glucosa. Y en la glucólisis, pues empezamos con una glucosa y terminamos con dos piruvatos. Y aquí hay tres reacciones que no son reversibles. La gluconeogénesis es básicamente formar glucosa a partir de cosas que no son carbohidratos, a partir de cosas que no son azúcares. Eh, hay algunas dietas que se dedican a comer, no sé, solo proteínas o solo, pues cosas que no son carbohidratos. Entonces, la gluconeogénesis es el proceso donde el cuerpo genera su propia glucosa a partir de cosas que no son carbohidratos. Entonces, se hace por medio de sustratos, de los cuales los principales son el glicerol, el piruvato, el lactato y algunos aminoácidos glucogénicos, que es, por ejemplo, la alanina. Y esto ocurre mayormente en el hígado. Primero, empezamos pues con el piruvato con el que terminamos la glucólisis. Este piruvato necesita entrar a la mitocondria para convertirse en oxalacetato, que lo podemos observar aquí, y se convertiría a oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa, que es una enzima, la cual añade el dióxido de carbono y lo que lo convierte en oxalacetato. Y este proceso, pues, como podemos ver aquí, requiere ATP. Ok, una vez teniendo el oxalacetato, este oxalacetato necesita salir de nuevo de la mitocondria, pero dentro de la mitocondria no tiene un transportador como definido, entonces no puede salir. ¿Cómo se soluciona esto? Se convierte en malato. Aquí nos estamos dando una vuelta por el ciclo de Krebs, solo de este lado. En vez de dar toda la vuelta, nos damos un paseo como por aquí nada más. Entonces, como sabemos que no tiene un transportador, se convierte en malato mediante una enzima del ciclo de Krebs llamada malato deshidrogenasa, que es la que tenemos aquí. Entonces, una vez ya convertido en malato, puede salir al citosol y se vuelve a convertir en oxalacetato porque lo que queríamos era el oxalacetato. Entonces, el malato solo lo convertimos para que saliera al citosol. Entonces, se vuelve a convertir en oxalacetato por la presencia del NADH oxidado y se podría decir que se oxida el malato para convertirse en oxalacetato. Después, este oxalacetato se convierte en fosfonilpiruvato por la enzima PEP carboxilasa. Y esta enzima requiere una reacción con GTP. Y se fijaron cómo el mero hecho de que esta reacción no sea reversible nos hace dar toda la vuelta para acá hasta conseguir el fosfonilpiruvato. Como el proceso es un poco largo, me voy a pasar a lo más importante. Este proceso termina igual que el proceso anterior, que es la glucogenólisis. Básicamente terminamos con la misma glucosa 6-fosfato y pues actúa de la misma forma que en la glucogenólisis. Entra al retículo endoplasmático liso por medio de este transportador que es el G6PT, vuelve a actuar la glucosa 6-fosfatasa, le quita el fosfato en el carbono número 6, sale por medio del GLUT7 al citosol y se convierte en glucosa que puede utilizar el cuerpo. Otra de las funciones del retículo es la detoxificación. Aquí, ¿qué se hace? Pues lo que sucede es transformar metabólicos y sustancias tóxicas en compuestos hidrosolubles para que estos puedan ser excretados por orina. Aquí pues tienen lugar gracias a una serie de enzimas oxigenasas. Como pueden ver aquí, en la fase 1 hay toxinas que son no polares, solubles en lípidos. Pasa a la fase 1 glutación y la fase 2, que sería de metabolitos intermedios a producción de excreción, ahí son la conjugación con glutación. Ahora, otra función del REL es que sirve como reserva intracelular de calcio. Sirve como almacén de calcio por medio de estos canales que tenemos aquí, el receptor de IP3 y el receptor de la arianodina, que ambos son mensajeros y básicamente su función es abrir estos canalitos que tenemos aquí de ion calcio para que este ion calcio pueda salir al citosol. Una vez que reciba, por decir, este canal reciba la adrenodina, pues este canal se va a abrir, va a recibir
pues el estímulo y se va a abrir el canal, dejando salir el ion calcio. Y pues este canal igual recibe el IP3, se abre y deja salir el ion calcio. También tenemos una bomba que podemos observar aquí, que está pegada a las membranas, se llama bomba de calcio o ATPase ion calcio. De lo que se encarga es básicamente agarrar los iones calcio que tenemos aquí en el citosol, y los mete directo al retículo endoplasmático liso. Y esta reacción requiere de ATP. Estas dos, bueno, esta función en general está determinada por el gradiente que haya de ion calcio dentro del REL. Si aquí hay muy poco ion calcio y aquí hay mucho, pues está a favor de gradiente, entonces este ion calcio aquí se van a abrir los receptores y va a salir. Y de la misma forma en este canal también. Ahora, vamos a hablar. Ok, vamos a hablar sobre el glaucoma congénito primario, que es la enfermedad que nosotros elegimos. Es una anomalía congénita muy poco frecuente, impide la evacuación de líquidos correctamente desde la parte frontal del ojo, y lo que esto pues causa, si no se trata, es ceguera. Como pueden ver en la imagen, pues así se vería una persona infantil, un recién nacido, por así decirlo, con esta enfermedad. Vamos a hablar un poco sobre el gen que se altera para conseguir el glaucoma congénito primario. El nombre del gen es el CYP1B1, el cual tiene una herencia autosómica recesiva, lo que significa que debe de haber dos copias del gen anormal para que se desarrolle la enfermedad. Su locus o su localización la podemos observar aquí. Déjenme mover mi cámara. La podemos observar aquí, que es el cromosoma 2, es 2p22.2, es la cromosoma 2, en la parte P, que es la ala mayor, bueno, la ala de arriba, por así decirlo, en la región 22.2, que es básicamente aquí. Es un cromosoma de tipo submetracéntrico y la proteína que codifica es una enzima de la familia citocromo P450. El gen que tiene esta enfermedad es el CYP1B1. ¿Qué hace este? Son metabolismos de estrógenos, de hidrocarburos aromáticos policíclicos y de aminas heterocíclicas. Lo que este presenta son formas alélicas que se pueden traducir en una alteración funcional. Este también es modulador de ciertos procesos de crecimiento y diferenciación. La proteína que nosotros tenemos en esta enfermedad es el citocromo P450. Esta interviene en reacciones de oxidación y es capaz de catalizar reducciones, hidrataciones o hidrólisis. Como pueden ver en esta imagen, son algunas de las funciones que tiene. Por ejemplo, actúa como monoxigenasa y este es, como pueden ver, uno de los átomos del oxígeno. Es incorporado en la molécula de sustrato, mientras que el otro es reducido hasta hacerse agua. La oxidasa pues es la formación de peróxido de oxígeno, y la peroxidasa es el átomo del oxígeno introducido en el sustrato. Procede de peróxido, sino de oxígeno molecular. Este gen es fundamental en el desarrollo correcto de la malla trabecular, o sea, la cámara anterior, así como de otros tejidos oculares, y esta malformación de la malla produce una fuga de humor acuoso. Pues como pueden ver, aquí está en esta imagen la producción del humor acuoso y se va al ángulo irido. En la imagen, como se puede observar, está el ojo aquí y aquí está nuestro gen, que es el CYP1B1. Pues aquí, cuando ocurre la mutación, los niveles de estradiol bajan y la actividad metabolizadora falla. Entonces se va acumulando y se va acumulando y se crea un complejo, y pues se globo. Ustedes se preguntarán cómo se manifiesta esta enfermedad. Pues es lagrimeo excesivo, como pueden ver en la imagen, sensibilidad a la luz o fotofobia, también córnea agrandada o un ojo puede ser más grande que el otro. La mutación que tiene este gen, que es el CYP1B1, y pues sí, ¿qué es lo que pasa para que se convierta en glaucoma congénito primario esta mutación? Según unos análisis que se hicieron en los exones 2 y 3, se produjo una deleción homocigota en los nucleótidos del 1410 al 1422, básicamente 12 nucleótidos.
Una deleción es un tipo de mutación en la que implica la pérdida de un segmento de ADN. Entonces, esta deleción produjo un desplazamiento en el marco de lectura abierto y un codón de stop prematuro, lo que ocasionó la pérdida de 68 aminoácidos bajo el sitio de deleción. Esta es una mutación de tipo sin sentido y es la que provoca el glaucoma congénito primario. Es de tipo sin sentido porque ocasionó un codón de stop, lo que pues sí ocasionó la pérdida de 68 aminoácidos, lo cual hizo que el gen no se desarrollara bien y ocasiona esta enfermedad que es el glaucoma congénito primario. Aquí tenemos nuestras referencias y muchas gracias por su atención.